Bueno, vamos a ver una cosita más. Acoplo de impedancias. Si te fijas, el vídeo anterior era adaptación de impedancias. A esto le vamos a llamar acoplo de impedancias, porque son dos cosas muy parecidas, pero puede llevarnos a confusión, incluso contradicción. Porque os he estado diciendo que hasta ahora, para que la transferencia de tensión vaya bien de etapa a etapa, la impedancia de salida de una etapa debía ser mucho más pequeña que la impedancia de salida de entrada de la siguiente etapa. Y ahora os voy a decir lo contrario. Os voy a decir que sean iguales. ¿Por qué? Porque así consigo la máxima transferencia, no de tensión, sino de potencia. ¿De acuerdo? Son dos cosas distintas. Normalmente lo que hacemos es lo que os he contado antes. Adaptación de impedancias. Que la impedancia de salida de una etapa, esta, sea muy pequeñita y la siguiente muy grande, así la tensión no la pierdo. Lo que sí pierdo es la corriente, a costa de mantener la tensión. Pero ya sabéis que corriente y tensión están íntimamente ligadas. Si la una es grande, la otra se hace pequeña. Y si la otra es pequeña, la otra debe ser grande para que siga siendo la potencia constante, el mismo número. ¿Bien? Lo que he estado contando hasta ahora es que esta tenía que ser esta resistencia mucho más pequeña que esta, ¿vale? Para mantener la tensión rulando. Pero eso a veces no me interesa. Porque a veces lo que me interesa es que lo que rule, o lo que ataca a la siguiente etapa, no sea solo la tensión, sino también la corriente, que sean las dos fuertes. Tanto la potencia como la tensión, que se mantengan y que se transmitan muy bien a la siguiente etapa. Para eso está el teorema de la máxima transferencia de potencia, que te dice esto, que las impedancias han de ser iguales. Y entonces, bueno, pues es una especie de compromiso. No pierdes la mitad de la tensión, pero ganas más corriente, con lo cual la potencia que entregas es mayor. ¿Vale? Es algo así como la lógica, explicados un poco con las manos, sin tratar de usar matemáticas. Viene a ser así, como, ok, la potencia que voy a gastar en esta tapa, esta máquina, es una tapa de lo que sea, si la impedancia esta de carga la hago grande, 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 entonces, como hemos visto en la adaptación de impedancias, guay, la potencia, digamos, que cae en la carga es cada vez mayor. ¿Estamos de acuerdo? Cada vez tiene más potencia esto. Pero, al ser esta resistencia, si la hago cada vez más grande, la resistencia total es más grande. Con lo cual, para obtener los mismos resultados, tendría que inyectar mucha más corriente. O dicho de otra manera, la potencia del circuito total baja. Entonces, ¿para qué quiero una potencia total? ¿Para qué quiero que se entregue mucha potencia a la carga si la potencia que voy a entregar es pequeña? ¿De acuerdo? Eso si hago la Z-out muy grande con respecto a la Z-in. Si hago esta impedancia de salida o de entrada de la siguiente etapa o de la carga, la hago muy pequeñita, entonces ¿qué pasa? Bueno, pues que obtengo mucha potencia total, pero muy poquita potencia en la carga. ¿De acuerdo? Es una especie vale, si hago esta resistencia muy pequeñita, entonces, vale, entrego mucha corriente, consigo mucha potencia total, pero la mayoría de potencia va a caer aquí y muy poquita en la carga. ¿Vale? Entonces, lo que quiero es, una cosa tiene una ventaja, otra tiene otra. Entonces, el teorema de la máxima transferencia de potencia te viene a decir, mira, las iguales, Z igual a Z out, ¿vale? Y ahí, pues lo que tienes es un compromiso. La mitad de la potencia, si las dos son iguales, imagínate si esto es un K y esto es un K, vale, estos son 10 voltios, vale, aquí voy a palmar 5 voltios. Aquí van a ir los otros 5 voltios, ¿vale? Pero consigo la máxima transferencia de corriente porque no palmo en corriente, ¿vale? Aquí obtengo 5 voltios en vez de 10, ¿vale? El rendimiento va a ser del 50%. El 50% de la energía se me la va a comer esta etapa y solamente voy a entregar el 50% restante a la siguiente etapa, ¿vale? Pero lo consigo manteniendo una corriente suficientemente buena, aunque la tensión sea la mitad. Porque lo que hacíamos antes era esta cosa. Hacíamos una V muy grande a costa de una E muy chiquitita, entonces la potencia perdía. ¿Vale? Ahora vamos a tratar de mantener una potencia, entregar la máxima potencia posible. Es verdad que entrego la mitad de la potencia, bien, pero es la máxima que puedo entregar. ¿Vale? Es el máximo rendimiento. Al final, el teorema este muchas veces lo pintan así, por si lo que encontráis en los libros dicen, lo voy a dejar así.
Es decir, al final es una cosa, se lo multiplico así, como que el momento óptimo es cuando las impedancias son iguales, ¿de acuerdo? Esto ocurre sobre todo en altas frecuencias, ocurre cuando en radio o comunicaciones que una tapa ataca a una antena, una tapa de potencia ataca a una antena, y ocurre un efecto además que se llama el ROE, o sea, la onda reflejada. Si entregas, según como lo hagas, si entregas demasiada tensión, te puede rebotar la onda y se te puede meter incluso en la tapa anterior y reventarte el amplio de potencia, ¿de acuerdo? Entonces, esta idea, esta filosofía se utiliza sobre todo en las etapas finales y sobre todo en radio, cuando se ataca una antena o en casos muy concretos. Lo normal es hacer que esta impedancia sea mucho más pequeña que la anterior. A sus órdenes.